Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El complejo hidroeléctrico Paute sigue en niveles mínimos y no logra recuperarse, aún con las lluvias de los últimos días. Sin embargo, según el viceministro de Energía, se analiza una posible reducción en las horas de cortes debido a la generación de Coca-Codo Sinclair. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Liz, buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos. Además, las centrales hidroeléctricas Agoyán y San Francisco logran generar solo el 50% de su capacidad pese a las lluvias. Con esto empezamos. Así es, y precisamente este miércoles el río Pastaza alcanzó un caudal de 90 metros cúbicos por segundo debido a las lluvias. Sin embargo, las centrales hidroeléctricas de Agoyán y San Francisco apenas generan poco más de la mitad de su capacidad. María Gracia Chacón se encuentra en la central hidroeléctrica Agoyán para contarnos más. Hola María Gracia. Buenas tardes. Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, del complejo Hidroagoyán, que comprende las hidroeléctricas de Agoyán, San Francisco y Pucará, y que aporta un 10% a la Red Nacional de Energía, ha registrado una mejoría de la altura del caudal del agua del río Pastaza de 1,20 m para ser exactos, llegando así a los 90 metros cúbicos por segundo. Buenas noticias. La cota máxima es la 1651 y la cota mínima es la 1646. En este caso lo que nosotros necesitamos más es un caudal de al menos 60 metros cúbicos para poder operar una central. Las dos unidades de la central hidroeléctrica Agoyán están en funcionamiento al momento. Sin embargo, esta central y San Francisco están produciendo solo un poco más de electricidad de su capacidad total de generación. La potencia instalada de la central Agoyán es de 156 megavatios y en la central San Francisco, que está aguas abajo, es de 212 megavatios. En este momento estamos produciendo 120 megavatios en Agoyán y 170 en San Francisco. El gerente de la unidad, Jaime Astudillo Peña, explicó que durante un año normal entre la central de Agoyán y San Francisco se generan 2.500 gigavatios hora y en lo que va de 2024 Agoyán ha generado apenas 700. Pues por la sequía es un año atípico y para que las condiciones del río Pastaza mejoren es necesario que llueva en Tungurahua y Chimborazo, sobre todo en la zona de Riobamba. Continuamos con ustedes que tienen más información en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, María Gracia. Muchísimas gracias por tu reporte. Es que la situación del complejo hidroeléctrico Paute permanece crítica pese a las lluvias que se han registrado en los últimos 3 días. El viceministro de Electricidad, Fabián Calero, explicó que su producción es cero y solo entra a operar esporádicamente. Las lluvias que se han registrado en los últimos 3 días han generado una amplia expectativa en la ciudadanía sobre una mejora en la producción energética a través de las hidroeléctricas. Sin embargo, la situación en el complejo Paute permanece crítica. Para que Paute opere con normalidad, se requiere un caudal de 140 metros cúbicos por segundo. La semana pasada se registró apenas 1 metro cúbico por segundo y hoy 43, por lo que si bien hay una mejora, debe seguir fuera de operaciones para precautelar su correcto funcionamiento. El Paute está al mínimo y entra a operar, está con producción cero casi todo el tiempo. Y entra a operar en ciertos periodos del día, como le menciono, cuando se requiere en función del despacho que realiza el SENASA. Entonces es esporádico, por eso ha crecido y hemos recuperado casi 4 metros desde que se tomaron las medidas. En donde sí hay mejores noticias es en la hidroeléctrica Coca-Codo, cuya capacidad de generación es de 1.500 megavatios y al momento está entregando 900 megavatios al sistema nacional, es decir, 600 más que la semana pasada. Actualmente Coca-Codo está alrededor de los 200 metros cúbicos sobre segundo. Entonces es una mejora considerable. Respecto de los días anteriores que nos ha tocado generar con la poca agua que teníamos, pues hemos crecido, hemos aumentado la generación. Con estas condiciones en Coca-Codo, las autoridades analizan posibles cambios en los racionamientos, al menos mientras duren las lluvias. Están considerando alternativas en función de los caudales que tenemos, cualquier mejora que vayamos a tener, incluso si crecen más, en todos los caudales van a ser muchísimo menos horas de corte. Hay condiciones buenas que están siendo analizadas en este momento. Y la promesa de que los apagones terminen en diciembre sigue en pie. Para ello, dice el viceministro, ya han invertido más de 400 millones de dólares. De la Arcasa, que está operando completamente y entregando 100 megavatios, resta la ejecución de 3 proyectos adicionales que entreguen 241 megavatios más. Sin embargo, aún no se conoce cuándo estos empezarán a proveer energía.
$104 millones se van a destinar para el alquiler de generación termoeléctrica terrestre. CELEC contrató un consorcio conformado por 2 empresas, una con sede en Ecuador y otra en Estados Unidos. La segunda se ha visto envuelta en problemas legales en México por presunto incumplimiento. Según consta en la resolución de adjudicación, 6 días después de publicada la necesidad de contratación en el CERCOP, CELEC invitó al consorcio conformado por las empresas Worlin S.A. y Project and Industrial Products para que presenten su oferta. 72 horas después se recomendaba ya su contratación. El consorcio recibió así, a través de un procedimiento de emergencia, el contrato para el alquiler de soluciones de generación termoeléctrica terrestre con capacidad de hasta 260 megavatios, contrato que asciende a $104 millones. La primera empresa, Worlin, según información de la Superintendencia de Compañías, tiene oficinas en este edificio en Quito. Fue constituida en 2016 y se dedica al diseño y asesoría en materia de ingeniería industrial. La segunda tiene sede en Houston, Texas, Estados Unidos. Es una firma dedicada a la provisión de servicios petroleros. Sobre ella hay abundante información en la web. Una de las que más se repite: problemas legales en los que se vio envuelta en México en 2010 por incumplir un contrato con Pemex, la petrolera estatal de ese país. En 2020, en la pandemia, según recoge este documento de un grupo de diputados del Parlamento mexicano, una empresa relacionada con esta fue observada por la venta con sobreprecio de respiradores para el Instituto de Seguridad Social de ese país, tema que fue recogido por varios portales informativos. En Ecuador, el plazo para la ejecución del contrato es de 650 días, es decir, 1 año y 9 meses. La primera fase contempla 60 días, con lo que a finales de diciembre o inicios de enero deberá estar lista la movilización, el montaje y la puesta en marcha de motores de generación termoeléctrica. Será, según se ha dicho, en los terrenos de la subestación Pascuales, parroquia de Guayaquil. De energía en tierra se producirán 300 megavatios en el mes de diciembre, 260 megavatios de Pascuales. Sobre el tema hemos solicitado una entrevista al Ministerio de Energía, pero hasta el cierre de este reportaje no se ha podido concretar. Y les contamos que en Cuenca se reporta escasez de diésel. Desde las primeras horas de este miércoles comenzó el desabastecimiento del combustible. Iván Rodríguez se encuentra en una estación de servicio al sur de la capital Azuaya y nos cuenta la información actualizada. Iván, buenas tardes. Así es, buenas tardes. A puertas de un feriado y en medio de los apagones de este miércoles, Cuenca amaneció con escasez de diésel en la mayoría de estaciones de servicio. A esta hora, debido al nerviosismo, como podemos observar a mis espaldas, existe una gran demanda de las otras gasolinas. Tenemos un informe. Cuenca enfrenta una nueva crisis. Esta vez se trata de la escasez de diésel. En medio de los apagones que afectan al país, la falta de combustibles genera preocupación entre los habitantes de la capital Azuaya. No hay un pronunciamiento oficial, no hay un portavoz que pueda indicar con certeza cuál es la real situación y por qué esta decisión de no despachar el día de hoy y indicarnos que vayamos a traer de Pascuales. Definitivamente Pascuales no es viable. La escasez de diésel afecta al transporte público y privado, pero también podría llegar a provocar problemas en hospitales, edificios y locales comerciales que utilizan este carburante para sus generadores de energía debido a los apagones de 14 horas. Los conductores deben hacer largas colas en las estaciones de servicio donde todavía existe producto. Estoy buscando diésel. ¿No he encontrado? Nada, ya me comunica el guardia que no hay nada de diésel. Un amigo me avisa, me dice que no hay diésel, anda a poner diésel. Incluso aquí está un compañero con el camión, también tiene que irse de viaje y está sin diésel. Y si no hay diésel ya se paraliza todo el país, pues, ¿no le parece? ¿Debían prever esta situación? Mucho antes, mucho antes. El nerviosismo ha llevado a que varios usuarios acudan masivamente a las gasolineras para abastecerse de combustible Ecopaís y Super, lo que podría al final del día ocasionar que estos productos también comiencen a escasear. De alguna forma la ciudadanía tiene algo de temor porque en otras ocasiones cuando falta un producto, falta el otro. Preocupa aún más, pues estamos a puertas de un largo feriado por las fiestas de la ciudad y se esperan a miles de turistas
Y hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de Petroecuador sobre este desabastecimiento. Sin embargo, nos mantendremos atentos. Son las novedades desde la ciudad de Cuenca. Regreso a los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Muchísimas gracias. El sector automotriz reporta una caída del 20% en sus ventas. Según representantes de esta área, la recesión de la economía ha perjudicado la importación de vehículos. Que las ventas en el sector automotriz son un termómetro para la economía del país. Así lo señaló el presidente de la Cámara de esta industria, David Molina, y de ahí la preocupación con la que se debe observar el difícil panorama que hoy enfrentan. Un decrecimiento de un 20% en ventas, esto en comparación con el 2023. Las ventas de los vehículos caen, es decir, se reduce el mercado. Cuando cae el mercado, uno puede anticipar que la economía está entrando en un proceso de estancamiento económico o de un freno en el crecimiento económico. Según cifras de este sector, la baja en las ventas se reportó desde julio de 2023, cuando a diferencia de los 13.000 vehículos mensuales que se vendían, se reportó un promedio de 10.000 vehículos. Estamos hoy, calculamos que octubre terminaremos con unos 8.000 carros. Y el año lo terminaremos, estimamos, con unos 108.000 carros versus 130.000 que se venían vendiendo. Y aquí las razones de este comportamiento. Dificultad de conseguir crédito para la gente, la lentitud para conseguir crédito, y necesitamos que haya crecimiento en el país, necesitamos que haya estabilidad económica, que haya tranquilidad. No obstante, no es el único punto que comienza a levantar alarmas. La disminución en las importaciones de vehículos debido a la contracción económica es otro tema sobre la mesa. Las expectativas que teníamos como industria no eran que la industria iba a contraerse en un 20%. Hablábamos sí de una contracción, pero hablábamos de una reducción de alrededor de las 132.000 unidades que se habían vendido en el año 2023, hablábamos de unas 125.000 unidades que se iban a vender en el año 2024. Pero hoy estamos hablando de que el año va a cerrar en alrededor de 107.000 unidades. En cuanto a esto, tanto Cocalón como Molina hacen una diferenciación en cuanto al dinamismo del mercado automotriz, pues si bien es cierto, este segmento presenta afectaciones, por otro lado están los carros híbridos, que han crecido en un 25%. Esto debido a la exoneración de aranceles. Resultado de las S2000. 50 días de seguridad operativos especiales en cementerios, parques y eventos masivos. Karen Aro, desde el norte de Quito, nos cuenta los detalles. Karen, buenas tardes. Adelante. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Está listo el operativo de seguridad que se implementará en este extenso feriado. Son más de 52.000 policías los que estarán desplegados en todo el territorio nacional, así lo anunció la Policía Nacional del Ecuador. Ha dicho que se ubicarán en puntos estratégicos, principalmente en los cementerios, en los centros comerciales y en los lugares donde se registren eventos masivos. En el siguiente reportaje yo les voy a contar también cuáles son las opciones que usted tiene para, por ejemplo, encargar su domicilio si va a salir de feriado. Veamos. El operativo inició al mediodía de este miércoles 30 de octubre y termina el martes 5 de noviembre. En los 5 días de feriado estarán a escala nacional 52.780 policías, de ellos 32.170 se ubicarán en lugares turísticos. Iglesias y cementerios del país. Vamos a tener 8.288 policías en los ejes viales, carreteras y tramos priorizados que tenemos nosotros monitoreado. En las carreteras habrá puntos estratégicos con patrulleros, motocicletas y ambulancias. Tanto para la salida como para el ingreso, de acuerdo a la carga vehicular, existirá un dispositivo de contraflujo, el cual será, como les digo, cuantificado y observado para implementarlo. Para los cementerios, lugares de mayor concentración de ciudadanos en los primeros días de este feriado, habrá un despliegue especial, sobre todo en la tarde, en las zonas de cortes de luz. Cuando vaya a anochecer y comience a faltar la luz, obviamente nosotros vamos a estar mucho más pendientes del lugar. Vamos a estar con los patrulleros, con las motocicletas. Para quienes viajan a otras provincias, la policía les recuerda que pueden activar el botón de seguridad, encargar su domicilio a la unidad de policía comunitaria más cercana y participar de los chats comunitarios. Revisen su vehículo, el buen estado,
que conduzcan sin ingerir bebidas alcohólicas y por supuesto tomen las precauciones mecánicas de cada uno de sus vehículos. Para estos días de descanso están previstos 254 eventos en 4 provincias. La presencia policial en esos lugares será mayor. Y bien, según las autoridades, en el reciente feriado se movilizaron más o menos 500,000 vehículos a escala nacional. Se espera que esto por lo menos se duplique, tomando en cuenta que son 5 días de feriado, así que las recomendaciones y las precauciones son necesarias. Eso es cuanto les puedo contar hasta el momento. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Muchas gracias. Y en Guayaquil, los comerciantes optarán por trabajar, los propietarios esperar la causa. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y comentarles que la mayoría de los comerciantes de aquí de la calle Clemente Valle, en el pleno centro de la ciudad de Guayaquil, han optado por sí trabajar durante este feriado extendido de 5 días consecutivos. Y es que ellos aseguran que las pérdidas económicas incrementan cada día. Los gastos también aumentan con el pasar del tiempo y a esto se le añade que el pago del alquiler de los locales comerciales no espera. Les tenemos preparado el siguiente reportaje. A pesar de que existe una suspensión de la jornada laboral durante el 31 de octubre para el sector público y privado, el casco comercial de Guayaquil se alista para trabajar esa fecha y también en el feriado por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca. No ha habido afluente de dinero, no ha habido trabajo, entonces ¿cómo pueden mandar a la casa 5 días? En esta sastrería del centro de la ciudad han optado por laborar el jueves, viernes, sábado y lunes. Y es que aquí las pérdidas económicas ya superan el 30% y los gastos incrementan cada día. Hemos conversado con la gran mayoría de las personas de aquí del centro y todo el mundo va a trabajar. O sea, nadie puede darse el lujo de vacacionar porque la situación está tan complicada y hemos tenido tantas pocas horas de trabajo. Esta óptica también abrirá sus puertas durante el feriado energético. El propietario del local asegura que días de asueto anteriores no laboraba, pero ahora los gastos y las pocas ventas a causa de los apagones lo obligan a trabajar. Es imposible, la gente no creo que va a aceptar por 5 días. Hay muchos comerciantes que se van a quedar aquí en la ciudad trabajando. Yo vengo a trabajar jueves, viernes, el sábado tal vez no, pero ya el día lunes estoy vuelta aquí porque tengo que pagar luz, tengo que pagar internet, tengo que pagar local, tengo que mantener mi casa. De su parte, un grupo pequeño de comerciantes del centro de Guayaquil aún evalúan si abrir sus locales o no durante estos días de descanso obligatorio. Tenemos que consultar todo aquí, los vecinos de uno, a ver si van a trabajar ellos. Si ellos van a trabajar, nosotros trabajamos, abrimos. Pero si ellos no abren, no va a quedarme solito yo abierto aquí, hasta me pueden asaltar. Mientras tanto, para el sector turístico del país, el Ejecutivo ya dispuso la disminución del IVA al 8% durante el feriado nacional. Bien, y así es como entonces los comerciantes de la ciudad de Guayaquil se preparan para así laborar durante estos 5 días de feriado energético. Bien, y también les comentamos que los bancos privados prestarán los servicios financieros con normalidad el jueves 31 de octubre. El resto del feriado, estos servicios estarán a disposición de la ciudadanía por medio de canales digitales y con la atención de manera presencial solo en oficinas con horario diferido. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bernarda. Muchas gracias por tu reporte desde Guayaquil. Les contamos que las empresas de telefonía celular aclaran que no darán compensaciones económicas para los usuarios afectados por las interrupciones en el servicio. La representante de las empresas sostiene que no son responsables de las dificultades presentadas. Tras cerca de 40 días de racionamientos de energía y con ello una multiplicidad de quejas por parte de usuarios del servicio de Internet debido a interrupciones e intermitencias en el uso de la telefonía móvil y fija, la presidenta de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, Patricia Falconi, lejos de un pronunciamiento por escrito, hace ahora aclaraciones que como primer punto menciona, las empresas no darán una compensación por un problema que no proviene de ellos. Obviamente para nosotros la provisión del servicio público de energía eléctrica se vuelve imperante porque es un insumo necesario, ¿ya? En ese sentido, al ser un elemento que no está bajo control de los operadores como tal, ni su provisión, ni su disponibilidad, ni su continuidad, pues nosotros no somos responsables de que
al final del día esto esté funcionando conforme debería. Y aquí la justificación de Falconi, quien sostiene que desde el mes de abril se han venido aplicando varias medidas, entre ellas fuentes alternas. A la fecha, ¿no es cierto?, las operadoras móviles han invertido aproximadamente 25 millones en estas fuentes alternativas de energía, que consisten básicamente en pues generadores de respaldo de energía que están concebidos para eventos de emergencia que son de corta duración. Falconi diferenció además que no es todo el país donde se presentan los inconvenientes. Ese otro 10% de estos sitios que nos hace falta poder cubrir con estas energías alternas es en lo que las operadoras están trabajando. Frente a esto, la exministra de Telecomunicaciones, Bianna Maino, agrega que para que este tipo de inconvenientes no se repita, se debe comprometer a las empresas a aumentar las inversiones y la estabilidad del servicio. Sería sugerible porque aún hay la oportunidad, entendemos que no se ha firmado la renovación y obviamente esta es una situación que no se previó antes, pero habida cuenta de lo crítica que es. La representante de las operadoras finalizó reconociendo las afectaciones en cadena que se tienen cuando falla el servicio. No obstante, añade que todas las medidas presentadas fueron realizadas bajo parámetros técnicos, como el uso gratuito de los mensajes de texto en tiempos de emergencia. Monseñor Luis Cabrera continuará desempeñándose como arzobispo de Guayaquil mientras ejerza su cargo de cardenal. El arzobispo viajará en diciembre a Roma para su designación oficial. Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, se convertirá en diciembre en el 6º cardenal ecuatoriano de la historia y esta mañana anunció que cumplirá ambas tareas. Dijo que su lugar de residencia seguirá siendo Guayaquil, pero destacó que tendrá varios viajes a Roma, Italia. Se tiene previsto que Monseñor visite el viejo continente el próximo 4 de diciembre para su designación oficial como cardenal. Bueno, la ceremonia propiamente de creación, como se llama, de ser cardenales, va a ser el sábado 7 de diciembre a las 4 de la tarde, allá en Roma. Y el domingo 8 de diciembre a las 10 de la mañana tendremos la Eucaristía. Hay una delegación muy significativa que era de Guayaquil, también de Quito y otros lugares. A su regreso en Guayaquil se realizará una Eucaristía de acciones de gracias en la que asistirá todo el clero de la ciudad y los obispos del país. El día sábado 14 de diciembre a las 10 de la mañana en la catedral, en la cual celebraremos pues esta Eucaristía como nación de gracias por la creación de Monseñor Luis Cabrera como cardenal de la Iglesia. Fue el pasado 6 de octubre que el Papa Francisco dio los nombres de quienes serían los 21 nuevos cardenales. Ellos serán los encargados de elegir en cónclave al sucesor de un papa tras su muerte o renuncia, pero solo tienen derecho a voto si no superan los 80 años. Siendo así que en diciembre, Monseñor Luis Cabrera se convertirá en el 6º cardenal ecuatoriano. Seguimos juntos, gracias por acompañarnos. Mientras el Consejo de la Judicatura se empeñe en dilatar el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas reprueba a Ecuador por falta de claridad en la entrega de información en procesos de selección de autoridades. Resulta que en esta fase en donde nos encontramos hoy por hoy en el concurso, empieza a realizarse un análisis en donde existen potenciales inconsistencias dentro de una frase precluida. El titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se refiere así a la denuncia de una postulante del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia que cree que hay errores en sus calificaciones de méritos. No obstante, la fase de méritos del concurso precluyó, fue superada, ya pasó. A la postulante Maite Benítez se le negó una acción de protección, pero esta vez llega al Pleno de la Judicatura con su denuncia y Godoy pide la revisión. Deberíamos enviar a las áreas técnicas que realicen una ampliación de esta información a las áreas pertinentes que han atravesado por parte de este concurso, que nos digan qué potenciales hallazgos puedan encontrar
qué es lo que ha pasado, si es que existen fundamentos o no de estas denuncias. Y esto supone un nuevo retraso en la intención de retomar el concurso desde las llamadas pruebas de confianza. La gestión de Godoy ha puesto a las direcciones general y de talento humano de la Judicatura a revisar el trabajo que fue hecho por los expertos que participaron de esa fase. El vocal Merck Benavides se ha alineado a Godoy y siembra dudas sobre el trabajo previo de los expertos. Pero tampoco podemos decir, no, ahora ya está precluido y no podemos hacer nada. Y tiene transparencia el 1%, entonces seguimos con el concurso. Al menos en mi línea no puedo yo poder dar el aval de un concurso que está o tiene una serie de inconsistencias. Lo cierto es que las irregularidades del concurso, las acciones y omisiones del Consejo de la Judicatura son ya motivo de análisis en el examen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el que Ecuador tiene un capítulo vergonzoso. Sobre la situación de la justicia y del sistema judicial en Ecuador. En el contexto del examen de la ONU, Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité de Derechos Humanos, ha elevado su preocupación sobre los concursos y, lo que es peor, reclama falta de información. Sobre cargos esenciales en el Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía General del Estado, en los más altos órganos con incidencia judicial en el país, hemos pedido que se nos dijeran qué medidas de transparencia, qué medidas se iban a adoptar para precisamente ganar esa confianza pública en la justicia. Y sobre esto no se ha informado nada. El Estado de Derecho, en mi opinión, está realmente en peligro. Al final, la transparencia de nuestra justicia venida a menos y en medio de un concurso que se pensó retomar hace 2 meses y que deberá esperar nuevos informes desempolvando fases que se creían superadas. Esta mañana se reinstaló la audiencia de juicio del caso Metástasis con la presencia del fiscal general subrogante Wilson Toainga. Fiscalía continuará con la exposición de la información extraída de dispositivos electrónicos de Leandro Norero que demuestran su vínculo con operadores del sistema judicial. En la diligencia se procesa a 21 personas por el delito de delincuencia organizada. Y nuevamente hombres armados ingresaron al hospital de Monte Sinaí en el noreste de Guayaquil para facilitar la fuga de un reo que permanecía en el área de tuberculosis. Este sería el tercer privado de libertad que se escapa de esa casa de salud en lo que va del año. La Policía Nacional confirma que los criminales tenían todo perfectamente planificado para sacar al privado de libertad del hospital de Monte Sinaí en moto, pues minutos antes de la fuga del reo, reportaron un herido y un muerto cerca del sector, por lo que personal preventivo se movilizó al punto, restando uniformados en la casa hospitalaria. Además que el guía penitenciario que estaba a cargo del PPL desapareció. Les llaman al guía penitenciario a las 4 de la tarde. El guía penitenciario coge y se va. Saben el cambio de turno de los médicos. El SNAI no le informa a la Policía Nacional que estaba ahí un PPL. Entonces ingresan aproximadamente 6 motocicletas al hospital de Monte Sinaí. Que han salido armados y que han sido amenazados y por eso ahorita están restringiendo hasta el uso que nosotros hacemos al hospital, no nos dejan entrar. Según los agentes policiales, el reo que fugó pertenece a la estructura criminal Águilas. Se trata de Michael Jordan Elizondo Cedeño, de 27 años. Ingresó el 13 de octubre al hospital por un tratamiento de tuberculosis. Precisan que el SNAI jamás informó a la policía de este distrito del traslado del privado de libertad al hospital. Es claro, no es responsabilidad de la Policía Nacional la custodia de los PPLs. Aproximadamente 1 hora y media después se presenta en el hospital del Monte Sinaí un guía penitenciario. 1 hora y media después, que aproximadamente a las 4 de la tarde habría recibido alguna llamada telefónica o mensajes en los que le amenazan sobre su vida, generan una intimidación señalando que van a afectar a su núcleo familiar. Tras el hecho en operativos fue detenido uno de los sujetos que participó de la fuga. Que tenía en su poder un arma de fuego tipo pistola, marca Glock. Se entiende y se presume que era de uso policial, ya que tenía dentro en su corredera grabada el escudo de la Policía Nacional y un revólver calibre 38. A nivel nacional son 4 hospitales que tienen de manera permanente activado el Código Plata. 2 de ellos se ubican en Guayaquil, el Hospital del Guasmo ubicado en el sur del puerto principal y el Hospital de Monte Sinaí en el norte de la urbe porteña. La vulneración de las seguridades del Hospital de Monte Sinaí es algo que mantiene inquieto al personal de salud y a pacientes que llegan hasta este hospital del Ministerio de Salud Pública.
Según la judicatura, el reo fugado tiene 4 procesos judiciales, 1 por secuestro, 2 por robo y 1 por tráfico de droga. Actualmente cumplía su sentencia por 13 años por el delito de secuestro. En lo que va del año ya son 3 reos fugados de esta casa hospitalaria.